Hola, continuando con nuestros cálculos en los triángulos oblicuángulos, vamos a hacer el ejemplo número 2. Dice, hallar los elementos faltantes del triángulo. Como pueden observar, es un triángulo obtusángulo. Los datos que me proporcionan son el ángulo A es una pregunta, el ángulo B es una pregunta, el ángulo C mide 120 grados. El lado A, que está enfrente del ángulo A, vale 30 metros. El lado B, que es el opuesto del ángulo B, vale 35. Y la pregunta es el lado C. Para este caso, sería bueno verificar si podemos utilizar la ley de senos, que es la más sencilla, que nos dice lo siguiente: ley de senos. Vamos a acomodarlo aquí así directamente para ver si es posible que podamos utilizar esta ley, que es, como les digo, la más sencilla, pero siempre y cuando conozcamos los datos. Sería seno del ángulo A sobre el lado A es igual a seno del ángulo B sobre B igual a seno del ángulo C sobre el lado C. En base a lo que nosotros tenemos aquí, podemos identificar. Esta es una pregunta. El lado A sí se conoce. El ángulo B es una pregunta. El lado B sí se conoce. Este sí se conoce y esta es una pregunta. Por lo tanto, si yo quisiera utilizar estos dos, no se puede porque hay dos preguntas. Si quisiera usar estos dos, tampoco se puede porque hay dos preguntas. Si quisiera usar estos dos, tampoco se puede utilizar porque hay dos preguntas. Por lo tanto, aunque es muy fácil de manejar la ley de senos, no podemos utilizar. Entonces no nos queda más que trabajar con la ley de cosenos. Para la ley de cosenos, yo lo que quiera calcular debo ver que tenga el ángulo opuesto. Por ejemplo, A lo conozco, la pregunta sería esto. B, la pregunta, eso sí lo conozco, pero C, su ángulo opuesto sí se conoce. Entonces voy a calcular C utilizando la fórmula de C cuadrada. ¿Sí? Entonces C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2A por B por el coseno del ángulo C. Sustituye despejando. C es igual a la raíz de todo esto. Sería A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo C. Y en base a que nosotros conocemos todos los elementos, sería entonces C es igual a la raíz de la A cuadrada, que en este caso tiene el valor de 30 metros. 30 metros al cuadrado más la B cuadrada, que en este caso sería 35 metros al cuadrado, menos el valor de 2. Voy a poner aquí un corchete para más fácilmente identificar. Sería 2 multiplicado por A, que vale 30 metros, por la B, que vale 35 metros, por el coseno del ángulo, que son 120 grados. Y eso sería nuestra operación y cerramos el corchete. Vamos a identificar muy bien para que no exista ninguna duda. Sería 2. Entonces, en base a lo que nosotros tenemos ahí, C va a ser igual, voy a poner dos operaciones, es decir, vamos a manejar lo que viene siendo primero estos y posteriormente la resta. Disculpen. Sería entonces, el primer valor sería 30 al cuadrado más 35 al cuadrado es igual. Son 2125, es decir, sería 2125 metros cuadrados. Aquí se faltó el 5, 35. Entonces, veamos el que sigue. Viene un signo menos y un paréntesis. Es decir, sería en este caso 2 por 30 por 35 por coseno de 120. Y el resultado es 1050 menos 1050 metros cuadrados. Pero como tengo que es menos por menos resulta más, por lo tanto sería una suma 2125 más 1050. Y el resultado es 3175.
raíz de 3175 metro cuadrado. Y al sacar la raíz cuadrada, el resultado es que el lado C mide 56.34 metros. Ese es el valor que nosotros estábamos buscando. Y ya conociendo esto, vamos a identificar aquí. Es decir, ya conozco este lado. Entonces, como conozco este lado, ya puedo utilizar para calcular B, voy a usar estos dos que tenemos aquí. Por lo tanto, despejando, veamos, conozco esto, entonces si conozco estos dos, puedo hacerlo de la siguiente manera. Es decir, multiplicando la diagonal completa, que sería esto, y dividiendo entre la incompleta. Por lo tanto, sería seno del ángulo B es igual a B lado B por el seno del ángulo C entre C minúscula. Y ya despejando la B, me quedaría entonces B es igual seno a la menos 1 de B seno del ángulo C sobre C minúscula. Y para que no se confunda, entonces lo ponemos de esta manera. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a el inverso del seno, seno a la menos 1, pongo corcheta porque voy a tener que poner paréntesis. Lo que vale B, que es 35 metros multiplicado por el seno del ángulo C, que vale 120 grados. Se cierra entre lo que vale el lado C, que fue lo que calculamos, 56.34 metros. Entonces, ya que tenemos esto, se cierra y ya podemos hacer la operación de una sola vez. Es decir, usando la calculadora, podemos notar que puedo eliminar metro con metro y el resultado que me va a quedar va a ser grados. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente, sería 35 por el seno de 120 entre 56.34 igual y el inverso del seno. Y el resultado que resulta es que B tiene un valor de 32.54 grados. Y ese sería el valor del ángulo B. Ahora, para calcular esto, no voy a usar esto, simplemente voy a usar estos dos elementos. Por lo tanto, sería seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo C sobre el lado C. ¿Qué conozco? Pues conozco esto y conozco esto. Y esta es mi pregunta. Multiplicando la diagonal completa, entonces me queda que seno del ángulo A es igual a A por el seno de C sobre el valor de C minúscula. Y despejando la A, entonces me quedaría que A es igual seno a la menos 1 de paréntesis para no confundir, a seno del ángulo C sobre C minúscula. Y ya que tengo esto, lo voy a calcular aquí directamente, por lo tanto, A es igual seno a la menos 1 de corchete por la multiplicación de adentro, sería entonces lo que vale el lado A, que sería 30 metros, multiplicado por el seno de lo que vale el ángulo C, 120 grados. Todo esto dividido entre lo que vale C minúscula, o sea, el lado C, que sería 56.34 metros. Se cierra el corchete y entonces vemos que puedo eliminar metro con metro. Y haciéndolo así directamente, entonces tendríamos que A va a tener el siguiente valor. Sería entonces 30 por seno de 120 entre 56.34 igual inverso de la función seno. Y el resultado A vale 27.46 grados. Y aquí tengo el otro valor que me hacía falta. Como una forma de poder verificar
Recordando que la suma de los ángulos, ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, vamos a utilizar esta propiedad de los triángulos para verificar que lo que hicimos está correcto. Por lo tanto, sería el ángulo A que vale 27.46 grados más el ángulo B que vale 32.54 grados más el ángulo C que mide 120 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, haciendo la suma 27.46 más 32.54 más 120, el resultado es 180 grados, es igual a 180 grados. Por lo tanto, con esto estamos demostrando que nuestros cálculos estuvieron correctamente.